Vamos a tomar fidelidad, integridad, y vamos a página 15, integridad, fidelidad, versículo párrafo 1, párrafo 2. Este cambio constante del lenguaje, entonces él ha estado hablando sobre cómo en el transcurso del tiempo el lenguaje cambia, y todo el mundo sabe eso. Hay lo que se llama palabras arcaicas, no hay problema. Este cambio constante del lenguaje nos lleva a prestar atención a estas aparentes sutilezas, las cuales cobran gran importancia cuando se trata de entender hoy el mensaje de siempre. El texto de la carta a los Hebreos, citado antes, nos dice que a través de la historia Dios ha estado procurando establecer comunicación con el hombre muchas veces y de varias maneras. Porque muchas veces, dice, porque ha estado hablándoles a generaciones distintas y distantes, porque de varias maneras, porque cada grupo humano y cada hombre, y en efecto quiere hacerlo y lo hace, tiene que echar mano de todos sus recursos comunicativos. Lastimosamente del hombre no se puede decir lo mismo, ni en su comunicación con Dios, ni en su comunicación con sus semejantes. Ahora, tengo una pregunta. Él dice varias maneras. Él dice muchas veces. Aquí mi pregunta a nuestro estimado erudito Jaramillo. ¿Ok? Si tenemos que entonces tener varias traducciones españolas, ¿verdad? Porque no hay varias versiones hebreas. ¿Cuántos textos hebraicos hay? Uno solo. Ok. Otra pregunta. Los originales de los textos hebreos y griegos, ¿cuántas versiones de los originales hay? Uno solo. Escribió Pablo una sola carta a los Gálatas, una sola carta a los romanos. Entonces, si hay un solo texto hebraico, o por decirlo así, un solo texto hebraico correcto, ¿ok? Y un solo texto griego correcto, porque hay muchas versiones de... Otra pregunta. Si la meta de la crítica textual es averiguar el texto original griego, es decir, que hay uno solo. Hay una sola original Biblia griega. Y todo el mundo loco por averiguar cuál era la Biblia original en griego. ¿Ok? Porque tenemos que tener muchas versiones en español. Si quieren aclarar la confusión por tener un solo texto griego, ¿por qué no nos aclaremos también la confusión por tener un solo texto español? Mira la hipocresía, la contradicción. Con esta breve visión de los cambios lingüísticos a través del tiempo y del espacio, tal vez podemos ver ya la necesidad de las varias traducciones de la Biblia. Por ejemplo, cuando el lector, ahora toma tu Biblia porque vamos a ver unos ejemplos. Okay, nos va a dar unos ejemplos y vamos a ver en cada ejemplo nuestro verdadero amado erudito está fuera de orden. Ok, nos va a dar 5 ejemplos fuera de órbita. Ok, fuera de orden. Ok, mira 1 Samuel 16:11. 1 de Samuel 16:11. Siguiendo con el libro, por ejemplo, dice: cuando el lector del siglo XVI leía, ¿son estos todos los mozos? Okay, vamos a ver 1 de Samuel. 1 de Samuel. Ni dice eso. Valera no escribió, ¿son estos todos los mozos? Ok. Él escribió 1 de Samuel 16:11. Y dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos?
No dijo, son estos todos los mozos. No lo dijo. Dijo, ¿hanse acabado los mozos? Pero el punto de contención o de pleito aquí no es la palabra acabado o son todos estos, es la palabra mozo. Dice Jaramillo, seguramente entendía que la pregunta de Samuel a Isaí tenía que ver con los hijos de este último. Hoy día, sin embargo, no pocos lectores se preguntarían por qué Samuel le preguntaba a Isaí acerca de sus criados o meseros, dando a entender el autor de este libro que la palabra mozo quiere decir criado, siervo, mesero. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con él. Malos entendidos como este hacen necesario contar con nuevas versiones de la Biblia como la versión Dios habla hoy, que en este caso traduce y no tienes más hijos. Entonces dice Jaramillo, ok, número 1, que la palabra mozo es incorrecto y debe ser hijo. Ok, ahora yo voy a dar aquí unos argumentos en contra de lo que está diciendo. Primero que nada, aquí en versículo 11, la palabra que se traduce valera como mozo es la palabra en hebreo nun ayin resh. Nar. ¿Qué quiere decir nar? Quiere decir mozo. Ok, ahora, para dar más prueba, mire el versículo 10. Versículo 10 dice, e hizo pasar Isaí sus 7 hijos. Ahora en versículo 10, versículo 11 tenemos la palabra mozo, nar. En versículo 10 tenemos la palabra beit, sere, nun. ¿Qué quiere decir ben? Hijo. Entonces, en el versículo 10 sí tenemos la palabra hijo. En versículo 11 tenemos la palabra joven. Entonces, la pregunta correcta es, ¿han acabado todos los jóvenes? No los hijos, porque la palabra hijo es ben y eso no se encuentra en el versículo 11. Entonces, él está dando no solamente la traducción, la lectura incorrecta, sino la traducción incorrecta. Ahora, otra prueba de lo que estoy diciendo. Diccionario Real Academia Española, la palabra mozo. Isaí, la palabra hanse, en versículo 11. Es como decir, se han acabado. ¿Han se acabado? Hanse. ¿Se han acabado? Se han acabado. Ok, mozo. Hanse. Dice aquí, número 1, definición en el Diccionario Real Academia Española. Dice joven, número 1. Número 2, célibe o soltero. 3, mocero. 4, joven, persona que está en la juventud. Entonces, las primeras 4 definiciones dan a entender que es una persona joven, un mozo, no es hijo. No es la palabra hijo, pero eso no hay confusión porque sí se usa la palabra mozo como un criado, un siervo, entiendo eso, pero también quiere decir joven. Y todo el mundo lo entiende así. No hay problema con la palabra mozo. Entonces, ¿por qué este señor está diciendo que la versión antigua es incorrecta y mejor poner la palabra hijo en vez de mozo? No cambia la palabra de Dios, especialmente cuando tenemos aquí una perfecta traducción. La palabra mozo es una buena traducción de la palabra nar, y hijo, la palabra hijo es otra palabra aún en hebreo, en español y cualquier lenguaje. Joven e hijo son 2 palabras distintas. Entonces Samuel está aquí y él está preguntando a Isaí, ¿dónde están los otros muchachos? ¿Dónde están? Ok, vamos a seguir leyendo.
Entonces, esto es un asunto de traducción. Ok, vamos a dar ahora, número 2, otro ejemplo. Este señor va a dar otro ejemplo. Página 16. Hay casos como el Génesis 1:14, en que los términos no son tantos equívocos cuanto arcaicos. Okay. Él da las 60. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Da también, Dios habló que haya luces en la bóveda celeste. Dios habló y da que haya luces en la bóveda celeste. ¿Qué es bóveda? Es una palabra rara para mí. Y número 3 da nueva versión internacional, que haya luces en el firmamento. Ok. Mira Génesis 1:14 en la versión 1865. Génesis 1:14. Dice, y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos, para apartar el día y la noche. Entonces, él dice que hay problema aquí, que es una palabra arcaica, la palabra expansión. No es una palabra arcaica. Bueno, la 60 dice expansión. La versión antigua, 1865, sí dice extendimiento, que palabra es arcaica. La palabra expansión de la 60 no es arcaica. Pero la palabra de nuestra Biblia, la versión antigua de 1865, sí es arcaica. Pero mira el libro de Job 6, mira el versículo 29. Si entenderá también los extendimientos de las nubes, los bramidos de su tabernáculo, aquí que él extendió sobre ella su luz. Okay. Esto habla de la creación de Dios. Mira capítulo 37, versículo 18. Mira el versículo 14. Escucha esto, Job, repósate y considera las maravillas de Dios. ¿Supiste tú cuando Dios las ponía en concierto y hacía levantar la luz de su nube? ¿Has tú conocido la diferencia de la nube y las maravillas del perfecto de sabidurías? ¿Y eran calientes tus vestidos cuando Él daba el reposo a la tierra del mediodía? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo firme? Muéstranos que le hemos de decir, porque no ordenemos en tinieblas. ¿Ha de serle contado cuando yo hablare? ¿Ha de serle dicho cuando algo? Entonces, ¿qué pasa? Dios extendió los cielos. Es un extendimiento. Y esto pasó cuando Dios, que la tierra estaba en agua, ¿verdad? Y era el estrado de su pie, y puso una separación entre aguas y aguas. Las aguas que están por arriba del extendimiento y los que están por debajo. Las aguas que están arriba se llama el mar cristalino. Y los que están por debajo del universo se llama el lago de fuego, donde está hirviendo, dice Job. Entonces, esto se llama un extendimiento, extendiendo el universo. Entonces, la palabra correcta es extendimiento, no es firmamento. Ahora, firmamento es también una palabra bíblica, pero más quiere dar a entender Dios en Génesis 1 que fue extendido el universo, que es firme. También es firme. Eso es otro asunto para otro día. Dice que es arcaica, pero no es arcaica.
Porque ¿qué persona no puede entender la palabra extender? Eso es muy fácil de entender. Arcaica. Dice, no tanto equívocos cuanto arcaicos. Siguiendo, página 16. En algunos otros, los términos en el texto original son ricos en sentido y difícilmente una sola palabra bastaría para reflejar toda su riqueza de significado. Sin embargo, y a pesar de las limitaciones lingüísticas que alguna lengua particular pudiera tener, siempre podrán hallarse términos más aptos que otros. Entonces, la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional, para este señor es más apto que otros para que la nueva traducción exprese con mayor fuerza el sentido del original. Veamos, por ejemplo, Salmo 136. Ok, señor, vamos a verlo. Salmo 136. Aquí tenemos una y otra vez el salmista diciendo, versículo 1, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2, alabad a Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuántos versículos hay aquí? 26 versículos, donde él dice una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Ok, ¿qué puso nuestro hermano aquí? Dice aquí 60, la misma lectura que tenemos en la versión antigua. Dios habla hoy, den gracias Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Quitó la palabra misericordia y puso la palabra amor. Ok, yo soy a favor del amor de Dios, pero vamos a ver una cosa. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. NBI. Entonces, nuestro Señor está defendiendo la palabra amor en vez de misericordia. Pero vamos a ver el contexto aquí. Mira Salmo 137. Todo el mundo reconoce una realidad de que las últimas 50 capítulos de Salmos tienen que ver con Israel cuando fueron traspasados a Babilonia en el cautiverio babilónico. Y mira Salmo 137, el próximo salmo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. También lloramos, acordándonos de Sión. Y da a entender Salmo 137 que están ahí por los ríos de Babilonia, añorando volver a su patria, a su tierra. Y lo que les hacen menester en este momento, lo que ellos necesitan en este momento, no es el amor de Dios, ya tienen el amor de Dios. Lo que les hace falta es la misericordia de Dios, porque son castigados. En el castigo lo que tú necesitas no es amor, es misericordia. Entonces, Salmo 136, aquí estamos hablando de una doctrina de la Biblia. Misericordia es una doctrina bíblica. Y es la doctrina específica que los israelitas necesitan en este momento. Misericordia. Entonces, quitar la palabra misericordia es un error doctrinal. Entonces, tenemos aquí un error doctrinal. Quitaron misericordia y eso es erróneo. ¿Ok? Número 3. Página 17. No, 16. Al final, hay otros casos en que la fuerza del original demanda un cambio en la retórica de la palabra, frase o discurso que se traduce. Ejemplo de ello es el capítulo 1 de Isaías. Mira Isaías capítulo 1. De donde tomamos solo el versículo 12. ¿Ok? La 60. Bueno, vamos a ver lo que dice la 1865 primero. Este señor no sabe lo que está haciendo. Él está completamente embarcado, fuera de orden, equivocado.
Ok, Isaías 1:12 dice, versión antigua, ¿quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a ver mi rostro, a hollar mis patios? Dice la 60, ¿quién os demanda estos de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Entonces la 60 y la versión antigua, las dos, dan a entender que hay personas que están hollando o pisando, ¿okay?, el atrio, el patio del santuario de Jehová. Dios habló hoy. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? También Dios habló y da a entender que personas, seres humanos, están pisoteando el atrio, el patio. NBI, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Añadieron los traductores de la NBI la palabra animales. Dice Jaramillo, este ejemplo de Isaías nos muestra una más de las razones para contar con nuevas versiones de la Biblia. En algunos casos se hace necesario explicitar información latente o implícita en el texto original. Entonces él está diciendo que la palabra animal es implícita en el texto original. Quien lea la 60 o Dios habla hoy entenderá que el reproche del Señor en cuanto a hollar o pisotear sus atrios va dirigido a personas. Pero la NBI deja en claro que aunque el reproche va dirigido a personas, quienes huellan o pisotean los atrios del Señor son animales que esas personas llevan allí. Entonces quiere dar a entender que las personas sí no pueden pisotear el templo, pero los animales no. Porque Dios no tiene respecto de personas, entonces Dios es misericordioso, Él va a dejar que las personas entren en su templo para que todo el mundo esté, ¿verdad?, disfrutando el culto, lo que sea, ¿verdad? No, mira Levítico 21. Levítico 21. Levítico 21, versículo 15, 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, dile, el varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará, varón ciego, o cojo, o falto, o sobrado de nariz, o varón en el cual hubiere quebradora de pie, quebradora de mano, o corcovado, o langañoso, o que tuviere nube en el ojo, que tuviere sarna, o empeine, o campañón quebrado, ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote. ¿Tú sabes quién tenemos aquí? Tenemos aquí personas, 21, 16 a 20. ¿Okay? Tenemos aquí personas que no pueden, mira el versículo 23, pero no entrará del velo adentro, ni se allegará al altar por cuanto hay falta en él. No pueden entrar en el templo de Dios. ¿Quién? Personas, no animales, personas. Entonces, él puso una contradicción en Isaías en contra de la ley de Moisés. Porque Dios prohíbe que personas entran el templo que no son limpios. Y eso fue el problema de Isaías, que la persona, los sacerdotes, ya no les importaba nada la santidad del templo. Y Dios los maldijo y los llevó cautiverio por haber pisoteado sus atrios inmundamente. ¿Ok? Inmundos. Otra vez más, vemos que el Señor Jaramillo, es incorrecto. ¿Ok? Seguimos.
La Biblia es también, 17, poesía. Aproximadamente una tercera parte del Antiguo Testamento ha sido escrita en forma poética. Si deseamos acercarnos más al sentido. El número 3, tenemos referencias cruzadas. 3 veces vemos que nuestro hermano ha equivocado en cuanto a traducción, en cuanto a la doctrina. Ahora, en cuanto a las referencias cruces, como Levítico 21 con Isaías 1, 12. Ok, volviendo a la página 17. La Biblia es también poesía. Aproximadamente una tercera parte del Antiguo Testamento ha sido escrita en forma poética. Si deseamos acercarnos más al sentido poético del texto bíblico, resulta indispensable contar con una o varias versiones que intenten reflejar tal carácter. Aquí una pequeña muestra del Cantar de los Cantares, 6.10. Mira, Cantares 6.10 de la versión antigua arcaica nuestra, pasada de moda. Cantares 6.10. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, ilustre como el sol, espantosa como banderas de ejércitos? Plural. Ok. Dice la 60, página 17 del libro. ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecido como el sol, imponente como ejércitos en orden? La 60 lleva más a la verdad que la otra. ¿quién es esta que se asoma como el sol en la mañana? Es hermosa como la luna, Dios habla hoy, radiante como el sol, irresistible como un ejército singular en marcha. Okay. NBI ahora, totalmente lo cambia. ¿quién es esta admirable como la aurora? Es bella como la luna, radiante como el sol, majestuosa como las estrellas del cielo. Quitó la palabra ejército y puso la palabra, ¿qué? Estrellas. Pero hay un problema. Porque sabemos que Cantares es una referencia, una metáfora, todo el libro de Cristo y la iglesia. Y la iglesia es la novia de Cristo y se compone de ejércitos. Y no solamente la iglesia, pero los que son salvos durante la tribulación y el Antiguo Testamento. ¿Tú sabes qué pasa en Revelación capítulo 19? Cristo en un caballo blanco, y dice la Biblia, para vencer al enemigo de Israel, y dice la Biblia que los ejércitos del cielo le siguen en pos. Y nuestro Señor aquí quitó la referencia cruzada a Revelación 19, destruyó la referencia a la iglesia siendo ejércitos. Y también el contexto, mira versículo 4. Versículo 4, 6:4. Hermosa eres tú, oh amor mío, la iglesia, como Tirsa, de desear como Jerusalén, espantosa como banderas de ejércitos. El contexto dice ejércitos. Mira el versículo 10. Ya vimos el 10. Mira el versículo 13. Tórnate, tórnate, oh Sulamita, la iglesia. Tórnate y mirarte hemos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Como una compañía de reales. Reales, es de la palabra real. Son campamentos reales de rey. ¿Ok? El contexto indica la verdad. Mira Salmo 68:11. Salmo 68:11. Este hermano ha equivocado bastante. No sabe lo que está haciendo. Él no sabe manejar ni el hebreo, ni el contexto, ni las referencias cruzadas, ni la doctrina. 68:11. El Señor daba palabra de las evangelizantes, la iglesia,
había que ejército grande. La iglesia es ejércitos. Los que siguen en pos de Jesucristo en la segunda venida son ejércitos. ¿Ok? Eso está muy claro. Dime, hermano. 110. Salmo 110. Dice, ¿qué versículo? 3. 110, 3. Tu pueblo será voluntario en el día de tu ejército y hermosura de santidades, como el rocío que cae de la matriz del alba. Así te naceré los tuyos. Nacerán Ok. los tuyos. ¿Qué dice? Tu pueblo, ejército. Somos ejércitos, no somos estrellas. Ok. La palabra estrella puede ser metáfora por un cristiano. Yo entiendo eso bastante. Pero aquí en Cantares es Cristo y la iglesia. No puedes perder la referencia, la ilustración que Salomón está dando, representando la iglesia. No puedes perder eso. Ok, vamos a seguir. Dime, hermano. Puede ser una referencia al nuevo nacimiento, que como el rocío que cae de la matriz del alba, así te nacerán los tuyos. Que puede ser una referencia a qué, la segunda venida, dices. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Puede ser también la misma cosa. Que la 60 cambia todo. El rocío que cae de la matriz del alba. Así te nacerán los tuyos. Sí, puede ser el nuevo nacimiento y la segunda venida, las dos cosas. La Ajá. 60 cambia mucho eso. Sí, porque mira, sabemos que en la crucifixión tenemos dos problemas resueltas. Número uno, el pueblo de Israel salvo en la segunda venida. Y número dos, nosotros cristianos salvos, ¿cuándo? Cuando renacemos. Amén. Ajá, dos problemas. Ok, vamos a seguir página. Entonces ya vamos a seguir leyendo versículo capítulo 17 del libro. Al final dice Jaramillo, ¿podríamos abundar en ejemplos como estos? Sí, vamos a abundar, Señor. Y tú vas a ver que tú estás completamente equivocado. La estrella está en Ok. Hollywood. Porque este quinto ejemplo, ¿verdad? Tenemos Cantares 6:10 y es el contexto Ejército. de Cantares que nos da a entender que él ha equivocado. ¿Ok? Dice, todas ellas en su conjunto nos dan una percepción, todas las versiones en conjunto, nos dan una percepción más amplia del sentido del texto, pero ninguna de ellas en particular lo agota. Entonces, lo que te hace falta no es la palabra de Dios, ni las palabras de Dios. Lo que te hace falta es una percepción amplia. No. Dijo Cristo, no solo por el pan vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. No dice toda percepción. No, nos hace falta las palabras de Dios. Hoy día, cuando contamos con tantas versiones nuevas del mensaje eterno, oh, qué piadoso tú eres, mensaje con M mayúscula, ok, el mensaje eterno, ¿por qué no profundizar nuestra lectura de comparando nuestra versión favorita? Un cristiano es un esclavo para Jesucristo. No tiene una versión favorita. ¿Ok? No tiene preferencia un esclavo. ¿Por qué no profundizar nuestra lectura de comparando nuestra versión favorita con esas nuevas versiones? Si lo hacemos así, estaremos poniendo fin a la lectura literal que tanto daño nos ha hecho. La lectura literal te hace daño. Ya no importa la lectura literal, la doctrina literal, la palabra literal, no. Lo que te hace falta es un mensaje cualquier, con M mayúscula, o una percepción, ¿ok? Pero
la lectura literal, que tanto daño nos ha hecho y estaremos penetrando en los tesoros de la sabiduría inefable de Dios. Ellos lo que están haciendo, están reinventando la palabra de Dios y el cristianismo en una religión mística. ¿Okay? Es misticismo. Cambiar la palabra de Dios resulta ser nada más misticismo moderno. Ya, punto final. Entonces, este señor ha equivocado en cuanto a la traducción. ¿Ok? En Isaías, en 1 Samuel 16:11. Ha equivocado en cuanto a los arcaísmos en Génesis 1:14, que a veces la palabra arcaicas dan a entender mejor doctrina o mejor información. Número 3, en cuanto a la doctrina, Salmo 136, en cuanto a la misericordia de Dios. Ok, número 4, las referencias cruzadas, en cuanto a Isaías 1:12, cuando se compara con Levíticos 21. Y número 5, el contexto, equivocó con el contexto de Cantares 6:10 en cuanto al ejército. Quitó la palabra ejército y puso la palabra estrellas. Equivocó. ¿Ok? Toma traducción bíblica número 3. Lucas 4:41. Sí, hay que cambiarlo. Ahora, por favor, hermanos, traduce esta porción de Lucas 4:41 sin mirar el texto español. Cierra la Biblia. Okay, y vas a traducir directamente del texto griego. Okay, tienen 15 minutos para traducir Lucas 4:41. Okay, cierra tu Biblia y traduce por favor Lucas 4:41. Por favor, Lucas 4:41. Ahí. Hermano Omar, por favor, lee griego y danos la traducción tuya. No, a ver cuál leo tuyo, la verdad. No, lee la traducción tuya primero, por favor. Okay. No, todavía no he llegado. Ok. Dice el griego. Exercento de kai daimonia apo polon krasonta kai legonta oti su hei ho Christos huius toi Deus. Sí, señor. Yo puse, empero, y salía de allí un hombre que tenía muchos demonios y gritaba a gran voz y decía, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ok. Déjame ver qué dice ahora. Ahora, Y salía también demonios. Hermano, oye, Dando voces. son los demonios que están saliendo, ¿ves? pero yo le dije a usted así. Ok, está bien, correcto. Usted me dijo que no era demonios. No, pero tú dijiste endemoniado, no endemoniado. Que salían demonios. Salían demonios. Sí, salían ¿ves? demonios. Ok. Entonces, salían también demonios. Ok, la palabra también cae, ¿verdad? Y post positivo la palabra de. Erqueta, de cae demonia, salían demonios de muchos. Apá palón. Dando voces, gritando. Y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice la 60? Lucas 4:41. Y por supuesto, la 60 quita una palabra. 4:41. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué palabra quitaron? Cristo no me. La palabra Cristo. Ahora toma 10 minutos, ¿ok?
para descubrir, número uno, las palabras omitidas. Bueno, ya saben cuáles palabras fueron omitidas. ¿Ok? Dando, número 3 y 4, evidencia externa. 2 textos griegos que las omitan, utilizando el texto griego de Netle. Número 5 y 6, 2 textos griegos que las incluyen. Debe decir ahí, incluyen. ¿Ok? Evidencia externa, 2 textos griegos que las incluyen. Número 7, evidencia interna, el contexto o referencias cruzadas o la estructura gramatical, lo que sea. Y número 8, tu propio razonamiento, otra evidencia tuya. ¿Ok? 10 minutos. Ok. Marco. Eh, Evidencia propia razonamiento. Cristo. Ok, hermano Roberto, por favor, dame 2 textos griegos que omitan las palabras ha Christas. Vaticano y Sinaítico. Ok, por supuesto. Ya. Tú sabes que la mayoría de las veces vas a ver que los textos que omitan las palabras el Cristo o cualquier otro versículo que analicemos en esta clase va a ser culpable de esos 2 textos, ¿verdad? Sinaítico y Vaticanos. Ok, número 5 y 6, hermano Omar, ¿cuáles textos griegos las incluyen? El texto mayoritario, la M alemana, y el texto siríaco la tiene también. Perfecto. Ok, el texto siriaco, y muchas veces el texto siriaco es, y tú sabes qué Biblia, qué lenguaje fue el primero a recibir el Nuevo Testamento griego, fue el siriaco. Entonces, las lecturas más tempranas no son del Vaticano y Sinaítico, no. Las lecturas más tempranas son del texto siriaco. Más temprano, más antiguo. Ajá, más antiguo, es decir, eso. Sí. Ahora, el siriaco no es de Siria, Es de de Siria. Antioquía. Exactamente. Entonces, fue traducido a siriaco primero que cualquier otro lenguaje. ¿Ok? Entonces, siriaco muchas veces lleva bien. Ese texto siriaco se llama, hemos hablado sobre esto, la Peshitta. Y la Peshitta es básicamente igual al texto recibido. ¿Ok? El texto siriaco, muy importante en cuanto a la evidencia de los manuscritos. Ok, hermano Marcos, por favor, la evidencia interna. Danos contexto, referencia cruzada, estructura gramatical. Bueno, yo puse Mateo 8:4 y Marcos 3:11. Marcos 3:11, ¿ok? Bueno, aquí dice, aquí hay 4 referencias. Ok, entonces vamos a dar, por ejemplo, Marcos 3:11, que dice, y los espíritus inmundos, viéndole, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ok, ahora, ¿qué hicieron? Ellos quitaron la palabra Cristo porque Marcos quitó la palabra Cristo. Ok, quieren que los 2 textos Sean incompatibles. exacto, se empaten. Pero mira, eso no es justo, porque ya sabemos y hemos hablado muchas veces que los 4 evangelistas a veces dan un aspecto, un punto de vista diferente y por una razón. Por ejemplo, Mateo da, y sabemos, el enfoque de Cristo siendo el rey. Marcos, Cristo siendo un siervo, y Lucas siendo un hombre, y Juan siendo siendo Dios. ¿Okay? Un punto de vista diferente. ¿Okay? ¿Quién tiene otra cosa para evidencia interna, aparte de referencia cruzada? ¿Contexto o algo así? Aquí dice Mateo 8:4 también. Pero eso es una referencia cruzada, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene otra cosa aparte de una referencia cruzada? Evidencia interna. Número 7. ¿Qué tiene Fabio?
No, yo puse referencia cruzada en Mateo 26:63. Ok. Cuando el sacerdote le dice, dinos si eres el Cristo. Cruzada. Ok, ¿qué versículo es eso? 63. 26:63 de Mateo. Ok. ¿Qué dice? Dinos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ok, entonces dice la misma cosa. Es cruzada, referente a cruzada. Ok, entonces, en cuanto a Lucas 4, yo estoy buscando algo del contexto cercano al versículo. Pero antes de llegar ahí, dame por favor, hermano Roberto, un propio razonamiento tuyo. Bueno, que ya que los manuscritos mayoritarios y que ya que los tienen, no deberían dicatarlo porque... Ok, estoy de acuerdo. ¿Qué tienes, hermano Omar? No, yo puse que un simple lector de la Biblia no sería capaz de omitir la palabra Cristo. Porque, vaya, no un erudito, un simple lector. La palabra Cristo ahí es la base de todo. Es lo que te da la información de quién es precisamente el Hijo de Dios. Es el Cristo, el Mesías. Amén. Amén. eso Amén. es Amén. Ok, mira Lucas 4:41. Yo voy a dar otra razón por la que yo Mira, creo que pusiste, hermano. ¿Por qué quitaron la palabra Cristo? Porque Cristo es la base fundamental y tampoco no es cualquier nombre. Eso sí, no es un nombre cualquier. No Es cualquiera. que es su título, es su posición. Él es Cristo, el ungido. Amén. ¿Verdad? El ungido de Dios, eso es lo que quiere decir Cristo. Quiere decir ungido. Mesías Sí. quiere decir ungido. Ok, mira Lucas 4:41. Ahí voy. Dice, salían también demonios de muchos dando voces diciendo, ahora estos son demonios, están diciendo esto. Tú eres el Cristo. Uno pensaría que los demonios no quieren, no se atreven a admitir que Él es el Cristo. Pero, mira cómo contradice el texto, el contexto, cuando se quita la palabra Cristo. Okay, al final del versículo 41, mas Él riñéndoles, no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Bueno, ¿cómo sabe el autor aquí que ellos sabían que Él era el Cristo sin que ellos lo hubieran hablado antemano? Entonces, es una contradicción. El autor dice, ellos sabían que Él era el Cristo. ¿Cómo tú sabes? Porque lo dijo. Lo dijeron, tú eres el Cristo. Y con eso, el autor de la escritura aquí, Lucas, él ahora entiende que ellos sabían que Él era el Cristo. Entonces los demonios entienden que Él es el Cristo y lo dicen porque los hombres no lo pueden decir. ¿Ok? Y no lo dicen los hombres porque quitan la palabra Cristo del texto, haciendo una contradicción en el mismo contexto. ¿Ok? Es una contradicción. Dime. Yo tenía una, Actos 19:15, y respondieron el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y a Pablo, sé quién es, mas vosotros quién sois. El espíritu malo sabían quién era Cristo. Ellos, exactamente, buena referencia cruzada esa. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quién es Cristo. Ellos saben quién es Pablo. ¿Verdad? Pero los eruditos modernos no son capaces de admitir que Él es el Cristo y quitan la palabra Cristo. Exactamente. Una Ok. parábola le dijo, yo predico en el nombre de Dios de Pedro, le dijo un tipo a otro, pero a ti te conozco, a Cristo conozco, pero a ti no. Entonces los demonios le arrancaron toda la ropa. A Exactamente. Cristo de Pablo le dijo. Amén, amén. Ok, otra pregunta, otro comentario en cuanto a Lucas 4:41. Pero cruzado. Ok, para lunes, una semana. Segundo artículo formal. Sí, dime, hermano. En el aparato crítico del Nuevo Testamento, Sí. ¿Qué versículo? ahí en este versículo, Lucas 4:41, ¿verdad?
Sí, cuando aparece la T pequeñita arriba, ¿cierto? O Cristo, una vez. Sí, lo veo, sí. O Cristo, sigue A, Q, Z. Z, Y, sí, lo veo. Esos son A, Q, Z, esos son los que lo incluyen. Sí, exactamente. ¿Y A cuál es? ¿Ah? A. Eso es el Códice Alejandrinos. Bueno, Alejandrino. Mira, aún un texto de Alejandría lo incluye. Alejandrino lo incluye mayoritario. TXT son los que no lo incluyen, los que apoyan esto. Sí, lo que siguen las letras TXT. Son los que apoyan este texto. Ok. Sí, los que las omiten. Ahora, está. Ok, preguntas. Ok, para lunes, artículo formal. Voy a estar calificando sobre ortografía, inspiración, ok, es decir, la fuerza que tú utilizas con tus argumentos, la doctrina, ok, evidencia externa y evidencia interna, ok, Dios te bendiga.